Como dirían los científicos, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Y ese es el desafío al que la humanidad se enfrenta hoy. No hay proceso alguno que el ser humano realice que no requiera un aporte de energía. Solo examinarnos a nosotros mismos ya nos muestra que solo consumir alimentos genera 2.500 kilocalorías por día, mientras que en nuestras labores cotidianas, nuestro consumo energético asciende a 125.000 kilocalorías. En Estados Unidos, la cifra se duplica. Después de la revolución industrial, la demanda mundial de energía aumentó y desde ese momento se genera un impacto ambiental que se asocia a las fuentes convencionales y nos pone frente a una crisis energética para las próximas 2 o 3 décadas. Así lo predicen algunos expertos. Hoy, al ritmo acelerado del consumo actual, tenemos que buscar opciones más saludables, más sanas y que garantizan la protección de nuestros ecosistemas. Es por esto que el mundo está presenciando un proceso de transición energética que podrá ofrecer alternativas que permitan cuidar el planeta. Estamos comprometidos desde las acciones visionales que se desarrollan en varias de nuestras subdirecciones. Por ejemplo, desde la subdirección ambiental hemos formulado y está adoptado el Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática. Con este instrumento estamos comprometidos con la reducción de los gases de efecto invernadero, también con la implementación de acciones en adaptación, pero también, y muy importante, con compromisos relacionados con la transición energética y que están asociados con los objetivos de desarrollo sostenible. También frente a los compromisos de una transición energética, porque tenemos como compromiso contribuir a que nuestra área metropolitana sea carbono neutro en 2050, tenemos las guías de construcción sostenible y lo que busca es que estemos volcados hacia el uso de energías alternativas. Las energías renovables son inagotables, limpias y las proporciona la naturaleza. No producen gases de efecto invernadero, que son los causantes del cambio climático, ni tampoco emisiones contaminantes. Es por ello que el área metropolitana del Valle de Aburrá, comprometida con la sostenibilidad ambiental, lidera un proyecto de renovación energética en edificios públicos de nuestra región, en cooperación internacional entre Francia y Colombia, lo que permitirá que la sede de la entidad funcione con energías limpias. Al igual que se ha hecho en el Parque de las Aguas, que desde 2014, 28 paneles solares generan la energía para ese espacio de diversión ambiental. También es muy importante contarles que estamos comprometidos para que todos aquellos vehículos que hoy están rodando en diferentes proyectos de nuestra entidad cuenten con energía solar como una fuente alternativa para el uso de ciertos equipos o elementos. El caso de ellos son nuestras fuentes móviles o las lolitas con las que hacemos los operativos en las vías públicas para hacer control de emisión de gases. Hoy, grandes proyectos de energía hidráulica, solar, eólica, de biomasa en el Valle de Aburrá y en el país apuntan a resolver los problemas que enfrentamos como región, pero también como humanidad. Este es nuestro desafío, transformar la energía. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos en Área Sostenible, el programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que como todos los martes a las 8:30 de la noche nos regala este espacio para que conversemos, para que aprendamos sobre el cuidado del medio ambiente y también para que conozcamos la gestión que día a día realiza esta importante entidad en todo el territorio metropolitano. Director Juan David Palacio Cardona, un gusto saludarlo como siempre. Laura, muy buenas noches, un saludo muy especial a ti, a los invitados que en algunos minutos estarás presentando y un saludo muy especial a todos los televidentes que son la razón de ser de este programa. Un programa que nace con el propósito de generar conciencia ambiental, de enseñar, de educar, de construir y de aprender, porque definitivamente acá todos queremos aprender y este es el propósito que tiene el programa del Área Metropolitana. Y hoy vamos a aprender muchísimo, director. Para comenzar, ¿qué fue lo primero que usted hizo hoy, director, cuando se levantó? Lo primero, abrir los ojos, rezar, pero muy contactado con la energía. Así es. Lo primero que yo hice... El celular. El celular, exactamente. Mucha gente lo deja cargando toda la noche, lo desconecta por la mañana, revisa los mensajes. Yo, por ejemplo, después de orar, como usted lo dijo, de agradecer, lo primero que hago es prender la luz del baño.
Esas acciones requieren energía y ese es el tema que vamos a tocar hoy. Estamos ante un cambio climático que es una realidad y por eso es obligatorio y tenemos la necesidad de hacer una transición hacia esas energías renovables. Director, ¿por qué nos afectan tanto las energías convencionales? Laura, lo primero que hay que señalar es efectivamente la dependencia que tenemos del uso de la energía. Todo tiene energía, definitivamente todos nuestros procesos y demás implican hacer uso de energía, transportarse, ir por un alimento, producir el mismo, todo implica uso de la energía. Pero esta tiene ciertas dificultades y es propiamente la dependencia que tenemos de combustibles fósiles, porque además son finitos, es decir, se van a agotar, pero también generan gases contaminantes que nos llevan también al calentamiento global. Definitivamente esa dependencia que tenemos motiva a que seamos responsables, que cuidemos el medio ambiente, pero que busquemos también otras alternativas. Y un dato, yo sé que siempre doy cifras, Laura, el 66% de la energía que se produce en el mundo es producto de la utilización de combustibles fósiles, como el gas, el ACPM o propiamente el petróleo, el carbón. Y estos son combustibles fósiles que son finitos, que tenemos una dependencia muy alta, pero que además genera gases de efecto invernadero que motivan o inciden en el cambio climático. Director, si estamos hablando de este tema en el área metropolitana, primero es porque la entidad procura cuidar el medio ambiente y segundo es porque ya se están realizando diferentes proyectos y se están realizando avances para que el territorio logre hacer esa transición a unas energías más limpias. Es un compromiso que tiene nuestra entidad. Hay que recordar que el área metropolitana es la autoridad ambiental del urbano y en ese fiel propósito nosotros tenemos que cuidar nuestro territorio. Pero este no es un tema solo del área metropolitana, es un tema mundial, es un tema que termina siendo de incidencia de nuestro país y es un tema obviamente que también es de incidencia del territorio metropolitano. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Primero, generar conciencia ambiental y es el espacio que siempre estamos mencionando. Por ejemplo, Laura, mantener el cargador conectado no es sano. Exactamente. Porque hay que pensar en los términos de la sostenibilidad y de ser muy responsable con la optimización de los recursos. ¿Qué hacemos desde el área? Definitivamente, primero, generar conciencia ambiental, pero también trabajamos en la generación de políticas públicas. Existe un plan de acción que fue aprobado a través de Acuerdo Metropolitano que hace alusión al cambio climático, pero también a la adaptación sobre el mismo. Una política pública que va hasta el 2030, donde se fija una meta de lograr reducir los gases de efecto invernadero al menos en un 35.7. Existe una meta nacional, pero esto implica el trabajo coordinado y articulado entre todos. Nos gustaría que las empresas, que las industrias volquen o trabajen propiamente hacia la generación de energías limpias, que se disminuya más el consumo de combustibles fósiles y que se busquen alternativas más limpias. En ese sentido, nosotros estamos acompañando dentro de lo posible y promoviendo una canasta energética. Como siempre, director, desde las entidades públicas se realiza el gran aporte, se realizan políticas públicas, como usted lo acaba de mencionar, pero el compromiso es de los ciudadanos. Somos nosotros los que primero tenemos que aprender aprovechando estos espacios y poner en práctica lo que hemos aprendido, porque de nada sirve aprender, pero no realizar en el día a día las acciones que nos permiten cuidar el medio ambiente. Laura, yo siempre lo digo abiertamente y respetuosamente. La ciudadanía pregunta o las empresas, ¿y qué está haciendo el área metropolitana? ¿Y qué está haciendo el gobierno? ¿Y qué está haciendo en términos generales las autoridades públicas? Y también siempre respondo, se está haciendo muchísimo. Se invierte en recursos, se construyen políticas públicas. La pregunta es, ¿qué está haciendo el ciudadano? Porque definitivamente esto es la sumatoria de todos. Las entidades públicas y el Estado siempre tenemos que tener capacidad de respuesta, pero esa capacidad de respuesta implica el compromiso y la conciencia de cada ciudadano. Por eso aprovechemos espacios como este, como área sostenible, para que empecemos a hacer pedagogía, empecemos a aprender en esta oportunidad sobre las energías renovables. Por eso, director, tenemos una trivia que usted sabe, los televidentes pueden interactuar con nosotros, pueden responder a lo largo de todo el programa, nos pueden compartir sus respuestas a través de las redes sociales, pero yo quiero realizarle a usted la primera pregunta. Vamos a ver si no me corcha. No importa, director, si nos equivocamos, estamos aquí aprendiendo, usted siempre lo ha dicho, la idea no es juzgar, sino aprender entre todos. ¿Cuáles son los países que más demandan energía en el mundo? Esa sí está fácil. Vamos a conocerlo. ¿La contesto o bueno, sale? me parece bien. Contéstalo usted primero y después vemos la respuesta. Y la respuesta es obvia.
es sino mirar cuáles son los países que más población tienen en el mundo, propiamente China e India. Estoy seguro que esa es la respuesta. Vamos a conocer cuál es la respuesta. China y la India, dos países que en conjunto representan 1/3 de la demanda mundial de energía. Se sitúan en las posiciones 68 y 87 respectivamente. Acertó, director. Y tiene total sentido. Entre más población, más dependencia del consumo de energía, más producción se requiere y así hay una mayor demanda. Pero en el caso de la India también hay una particularidad. La India es un país que tiene muchas dificultades en términos de infraestructura y no es el más responsable en términos de manejo o optimización de la energía. Obviamente China es otro país que tiene otras dinámicas, es un país con una población, no sé cuántos millones de habitantes tendrá, 1000, realmente no sé cuántos millones tiene, pero las condiciones sociales de la India es totalmente adversas, totalmente diferentes, donde no hay una optimización de los recursos y definitivamente es un caso también puntual. Ahora vamos con otra pregunta. Recuerden ustedes televidentes que también si están conectados con nuestro programa van a conocer las respuestas y a través de nuestras redes sociales pueden interactuar con nosotros y pueden acertar también las preguntas y las trivias que se realicen. ¿Sabes qué elementos generan las energías renovables, director? ¿Conocemos la respuesta? Sí. Creo yo, agua, energía producida con el agua, hidráulica, solar, sol, en biomasa de pronto, Eólica. eólica. Yo creo que esas son las respuestas. Vamos a conocer cuál es la respuesta correcta. Que yo creo que el director acertó, pero vamos a aprender todos. Se basa en la utilización de recursos naturales, el sol, con los paneles solares, que acá en Medellín ya hemos avanzado mucho en eso, director. Energía solar y EPM también tendrá mucho que contar en ese sentido. El viento, el agua, Eólica. no nos podemos olvidar del Hidráulica. proyecto hidroeléctrico de Ituango. La biomasa vegetal, esa no la conozco, pero vamos a tener invitados de lujo que nos lo van a contar. También la utilización de recursos animales, esa no me la sabía yo, director. Claro, total. Incluso los océanos también nos pueden aportar en esa generación de energía renovable. Recuerden entonces que las redes sociales están habilitadas, están abiertas para que ustedes se contacten con nosotros. Están abiertas las de nuestro director JD Palacio C. A esas redes sociales también pueden escribir, a las de nuestro canal Telemedellín y por supuesto a las del área metropolitana. Vamos a conocer también, director, algunas de las apuestas que han realizado empresas e instituciones importantes en la región metropolitana en pro de esa transición a energías renovables. El Grupo ISA tomó la iniciativa de construir esta planta de generación solar fotovoltaica, la cual está constituida por 1.200 módulos de generación solar fotovoltaica, atiende aproximadamente el 20% de la energía de la sede del Grupo ISA, particularmente en la ciudad de Medellín. Con eso estamos contribuyendo a los temas de sostenibilidad, de generación de energía mediante fuentes no convencionales de energía, siendo amigables con el medio ambiente. Este proyecto, esta planta solar fotovoltaica que tiene una capacidad de 400 kilovatios, hace parte de un proyecto llamado Ecosistema Científico de Colciencias, donde participan un grupo importante de universidades de Colombia, del extranjero, personal científico, que estamos trabajando en el tema de microredes, evidenciando cuál va a ser el comportamiento futuro de los colombianos cuando podamos tener a nivel distribuido plantas de generación solar fotovoltaica como la que estamos presenciando el día de hoy. La Universidad Pontificia Bolivariana, consciente de su labor como pionera en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, ideó, generó, montó, implementó desde hace 7 años el Ecocampus Inteligente, un amplio resorte de desarrollo no solamente de energías renovables, sino también de TICs, telecomunicaciones, medición inteligente, transporte eléctrico, que lo que pretende es convertir nuestro campus aquí en Laureles en un ecocampus inteligente, una pequeña ciudad resiliente, sostenible. Tenemos en el ecocampus generadores solares fotovoltaicos, 5. Esos 5 generadores fotovoltaicos nos dan una energía equivalente a la de alimentar 200, 250 casas al año.
evitan la generación de gases de efecto invernadero, particularmente de CO2, con un equivalente aproximado de 9.000 árboles. Nuestro ecocampus es un pulmón verde del sector de Laureles, pero también lo es gracias a la generación renovable no convencional que tenemos instalada. Afortunadamente en la ciudad de Medellín y Colombia, por su ubicación geográfica, representan un potencial bastante importante desde el punto de vista de generación solar fotovoltaica. Por lo tanto, es un beneficio para la ciudad, para el país, que la gente se monte en este cuento de la generación solar fotovoltaica como una alternativa medioambientalmente amigable. Medellín y su área metropolitana es pionera a nivel de país en este tipo de trabajos multidisciplinarios, sinérgicos, estratégicos, que propenden por una transición energética que yo denomino transición energética inteligente. Área metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Estás viendo Área Sostenible. El área metropolitana estará acompañando la Feria de las Flores y participando en los eventos. Apoyamos la reactivación económica de la ciudad y de los municipios del Valle de Aburrá. Regresamos a Área Sostenible del programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Hoy estamos hablando de energías renovables y para eso nos acompañan invitados expertos con quienes vamos a aprender cómo logramos esa transición de la energía que normalmente consumimos en el día a día en nuestros hogares a esas energías limpias. Por eso saludamos a Darío Amar Flores, vicepresidente ejecutivo de Nuevos Negocios e Innovación y Tecnología de Empresas Públicas de Medellín. Vicepresidente, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches para todos, un placer acompañarlos y representar una empresa tan linda como EPM y hablar con ustedes esta noche del tema de energías renovables. Y una empresa que todos los antioqueños queremos bastante y que nos sentimos orgullosos de ser antioqueños y contar con Empresas Públicas de Medellín. Y también saludamos a Jairo Espinosa Oviedo, director de Energética 2030 de la Universidad Nacional. Jairo, gracias por acompañarnos. Ahora, buenas noches, Juan David, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de parte de Energética 2030, que no es solo un proyecto de la Universidad Nacional, sino de muchas universidades en el país. Y por supuesto saludamos a Claudia Elena Mejía, comunicadora del área metropolitana del Valle de Aburrá, que como todos los martes nos acompaña para interactuar con ustedes. Recuerden que se pueden conectar a través de las redes sociales. Clau, buenas noches. Recordemos cuáles son esas redes sociales. Así es, Lau, buenas noches a nuestro director Juan David Palacio, a los invitados que nos acompañan esta noche, a todos los televidentes que fielmente nos acompañan todos los martes en nuestro programa Área Sostenible. Esta no va a ser la excepción, Lau, para rifar, para premiar esa fidelidad de los televidentes y por eso estamos haciendo esas trivias, esas preguntas para que ustedes interactúen con nosotros a través de @áreametropol, también @telemedellín y nuestras líneas telefónicas que estarán abiertas a partir de este momento para que se ganen pases dobles al Parque de las Aguas y también para que se ganen varios pases, que ya comienza la Feria de las Flores y vamos a tener muchos eventos. Área metropolitana, conjunto con la Alcaldía de Medellín para celebrar nuestras festividades. Clau, y también debemos hacer una anotación, la importancia de estar vacunados para poder participar de estos eventos de la Feria de las Flores. Así que bueno, aprovechemos también ese espacio para decirle sí a la vacuna e invitar a las personas que todavía no se han vacunado, director, para que se acerquen a los puestos de votación. Entremos en materia. Yo creo que para empezar a explicar la diferencia entre energía renovable y energía convencional, debemos preguntarle a los expertos, voy a comenzar con el vicepresidente, que nos cuente por qué una es buena y la otra es mala. ¿Cuál es la diferencia de las dos energías? Yo creo que el punto es que el mundo ha evolucionado. Y en esa evolución ha encontrado eficiencias, ha encontrado la posibilidad de generar en zonas que antes era muy complejo transmitir o transferir la energía. Y tercero, que el mundo lo hemos concentrado en las ciudades. Entonces ahí empiezan los retos de la transmisión. Colombia es un país que el 80% es hidráulico, el 20% tiene otras fuentes, entre ellas la parte térmica. Pero sin embargo, para balancear el sistema necesita de las térmicas. Hoy en día, con las posibilidades que hay, podemos reemplazar las térmicas con energías renovables como la solar, la eólica en la costa y ya damos el paso hacia descarbonizar, que es dejar de contaminar, producir con energías más limpias y esa es la tendencia.
O sea que es posible pensar que en nuestro territorio, en el Valle de Aburrá, en algunos años podemos haber logrado esa transición. Sí, digamos que la gran apuesta en el tema de las energías es la distribución, los recursos distribuidos. Vamos a ver los paneles solares en los techos, vamos a ver que las industrias empiezan esa transición y eso hace que el sistema requiera menos de esas energías que contaminan un poquito más. Y esos recursos distribuidos van a llevarle cierto poder al consumidor, le van a dar la posibilidad de escoger qué energía consume, cuándo lo utiliza y el cómo. Y es la gran ventaja de la digitalización hoy en día. Jairo, ahorita el director Juan David Palacio nos hablaba que las energías convencionales son finitas, se pueden acabar, mientras que las renovables, como su nombre lo dice, se van renovando con el tiempo. ¿Cómo estaremos en el 2030 si hablamos de seguir como estamos, no solamente en Colombia, sino también si hablamos del consumo energético en el mundo? Bueno, yo creo que el problema no es tanto plantearse como que se van a acabar, ¿cierto? Tal vez antes de que se nos acabara el ahorro, nos dimos cuenta que el gastarnos ese ahorro nos estaba dañando el planeta. Y el tema fundamental de la descarbonización es el calentamiento global. Entonces el calentamiento global es algo que debemos parar, ¿cierto? Porque si no hablamos de la inexistencia de un futuro viable. Entonces en ese sentido debemos dejar de consumir combustibles fósiles, así los tengamos. Los combustibles fósiles son el ahorro que ha hecho este planeta durante millones de años, ¿sí? Ha convertido la biomasa la ha enterrado y se ha convertido en combustible fósil y la hemos gastado a un ritmo bastante rápido. Hablábamos antes fuera de cámaras de la eficiencia del combustible fósil, ¿cierto? El combustible fósil en una pequeña cantidad concentra una gran cantidad de energía, ¿sí? ¿Y es por qué? Porque allí tienes, vamos a decirlo de una manera coloquial, plantas y dinosaurios comprimidos, ¿sí? Y una biomasa comprimida en tal cantidad que tienes una densidad energética que es envidiable. Tal vez nunca habíamos logrado en la historia de la humanidad tener esa densidad energética de manera segura, ¿cierto? Porque la energía nuclear pues, nos habla de todo eso. En el 2030 tenemos que cambiar, ¿sí? Entonces, en el inicio ustedes decían el 66% de las energías en el mundo vienen de combustibles fósiles. En el 2030, más o menos la cifra tiene que estar reduciéndose al orden del 50%. Debe caer al orden. ¿Y qué lo debe sustituir en esa matriz? Lo deben sustituir otro vector energético, si se habla de vector energético en ese sentido, que es la electricidad, y la electricidad tendrá que pasar posiblemente de una participación del 19 al 31%. Entonces lo que vamos a ver es una transición en la cual muchas de las actividades que se realizaban con combustibles fósiles se harán ahora con electricidad. Laura, qué pena, hago una anotación ahí. Y es muy importante lo que dice el profesor Jairo, definitivamente de generar esa conciencia ambiental, no solo es pensar en vamos a ser más sostenibles, porque todo el mundo habla del discurso de la sostenibilidad, y lo hacen es como recitando algo que nos quieren inculcar pero sin tener conciencia. En estos momentos está lloviendo y estamos en un momento que técnicamente es de verano. Y claro, es natural que de pronto en momentos de verano o de sequía se puedan tener episodios de lluvia, pero esta es una condición muy propia del cambio climático. Hoy el mundo tiene una afectación y esto requiere una atención no propiamente del Valle de Aburrá, es del mundo entero. Ahí tenemos que avanzar en generar esa conciencia porque definitivamente hoy contamos con los combustibles fósiles que son fáciles hacer uso de ellos, pero que están destruyendo el mundo y es una realidad. Cuando hablamos de ese cambio climático y el impacto que tiene la energía que normalmente utilizamos, hablemos coquito. Nosotros acá nos gusta aprender con palabras simples, tratando de enseñarle a todos los televidentes, grandes o chicos, sobre el tema que estamos. Cuando hablamos de cambio climático y cuando hablamos que las energías que usamos están impactando y están generando ese cambio climático, podríamos decir que estamos sobrecalentando el mundo, o sea, el mundo y el planeta no tienen en este momento capacidad para seguir aguantando nuestras acciones del día a día. Laura, pues yo podría decir, el mundo tiene una temperatura natural. Obviamente los humanos producimos, consumimos y demás y hacemos uso de la energía. Y hasta cierto punto ese consumo y ese uso de la energía ayuda a calentar un poco más el planeta y es sano. Pero cuando empezamos a desbordar ese equilibrio,
pues ya lo que sucede es que los polos empiezan a descongelar, los océanos empiezan a incrementar su nivel y todo el comportamiento de la naturaleza empieza a buscar un equilibrio. Explicaba alguna vez unas personas que son expertos en cambio climático y también meteorológico y me señalaba, ¿sabe por qué suceden los huracanes? Es una forma o una respuesta del planeta para buscar enfriarse. Y por ello, cuando hablamos de cambio climático, también hay que hablar de adaptabilidad, de tener esa capacidad de adaptarnos a esas nuevas realidades que se pueden presentar en el mundo. Pero yo creo que no solo es de adaptabilidad, hay que evitar esa adaptabilidad y precisamente evitar el cambio climático. Director, yo creo que nosotros como antioqueños y los habitantes de Medellín, lo hemos dicho en muchos programas, muchas veces no somos conscientes de la riqueza que tenemos en nuestro territorio y también de entidades tan importantes como Empresas Públicas de Medellín, que desde ya realiza un trabajo muy importante para que logremos como sociedad esa transición hacia las energías renovables. Vicepresidente, ¿cuáles son los proyectos que ustedes están adelantando para lograr llegar a esas energías limpias? EPM viene desde hace años trabajando fuertemente en el tema de energías renovables. Tiene un parque eólico en Jepirachi de avanzada, fue el primero en Colombia. Ha incursionado en energía solar de manera eficiente, en techos, para soluciones para centros comerciales. Ha incursionado en geotermia. Y tiene un proyecto bellísimo en el embalse de Guatapé, que son unos paneles flotantes sobre el embalse. El ejercicio muestra que son 17% más eficientes que los paneles que hay en el techo cerca en un edificio de la central. ¿Por qué es importante este tipo de ejemplos o de innovación con talento local, con la marca EPM, con emprendedores? Porque en el tema de energías renovables es una combinación entre la tecnología, la eficiencia, la captura, en este caso de los rayos de sol, y la refrigeración es muy importante. Entonces, lo que tenemos que hacer, y vamos en caminos, es de encontrar la energía renovable más apropiada para cada sitio. En este caso, en Medellín hay muchos retos, el director Juan David lo menciona. ¿Cómo hacemos para que vía energías renovables disminuyamos las partículas, la contaminación, hagamos un balance distinto? ¿Y cómo hacemos para que esa masa crítica del ciudadano, como digo yo, de a pie, el estrato 1, 2 y 3, que es el gran cliente de EPM, lo llevamos a utilizar esas energías? En resumen, hay unos avances muy bonitos en diferentes energías, apuntándole a la descarbonización, a la digitalización, a utilizar la tecnología y obviamente a ser muy competitivos con el precio, que es una de las ventajas de combinar la canasta energética. Y la importancia también, vicepresidente, de la pedagogía, director. Total, pero Laura, yo tengo una pregunta, no sé si el vicepresidente o el profesor la pueden contestar, y es, en términos económicos, porque esto también hay que llevarlo a términos económicos, ¿qué es más rentable, generar energía solar o eólica? ¿O es corchadora la pregunta? Lo que pasa es que son tecnologías diferentes, obviamente. Son tecnologías diferentes y así como cuando uno hace una inversión, uno balancea y no pone todos los huevos en la misma canasta. Entonces, ¿qué pasa? Vientos, hay zonas en Medellín donde tenés vientos, pero son intermitentes. Necesitas más de 4 metros por segundo, en Medellín el promedio es 2,5. Entonces, para una industria es factible, de pronto no. Para un ejercicio académico es factible. Los paneles solares, y yo siempre le he dicho, innovar en estratos 5 y 6 es muy fácil, porque te cierra. Pero cuando tenés los incentivos en estrato 1 y 2, no te va a cerrar. Hay 2 proyectos muy bonitos. Uno es el de la Casa Colacho, que está en la Comuna 13, es una comunidad solar al servicio, es energía aplicada al servicio de la comuna, en una casa cultural, ilumina el parque. En Uruguay, en Montevideo, hay un ejercicio donde hay unos paneles en las cuadras y comparten la energía. Entonces, cada fuente de energía tiene su uso. Lo importante es encontrar dónde es más competitiva. Ese es el punto. Yo creo que hay un punto que es importante y también es yo creo que de alguna manera hemos llegado a algo que técnicamente le conoce el costo nivelado de la energía,
y hemos llegado a que sean competitivas, ¿cierto? Hace unos años eran tecnologías experimentales. Hoy en día estamos hablando de que son competitivas y si eliminamos estructuras de subsidios se puede entrar, uno diría, bueno, el tema del eólico pues sí ya depende de una disponibilidad, de un potencial pero en general en Colombia el tema fotovoltaico digamos que es algo que se puede plantear de manera extensiva sin ningún problema. Ya ahí viene una estructura y es parte de lo que la política pública tiene que entrar a trabajar, es si el subsidio lo paga mensual o si lo puede convertir en una inversión de capital y dejarlo ya de una vez puesto, ¿cierto? Si alguien dice, vamos a dar el subsidio en forma de panel por 25 años, ¿por qué no? ¿Cierto? Si es la vida útil del panel. Aquí está puesto el subsidio ya en el tejado, ¿cierto? Entonces, claro, todo depende de los lugares, de las áreas, de las densidades en las que vivan las personas, pues se puede o no se puede. Pero con 8 metros cuadrados ya la gente, 8 metros cuadrados de tejado, ya puedes pensar en satisfacer las condiciones de una familia. Entonces ya comienza a darse la posibilidad. Desde el punto de vista técnico, digamos, ya es algo resuelto. Ya comienza a ser un tema de política pública entrar a manejar ese tipo de situaciones. A mí, ¿sabes que me preocupa, Laura, y el profesor y el vicepresidente, de las energías renovables? El tema del almacenamiento, las baterías. En ello el mundo tiene que avanzar, pero también existe un riesgo y es no mutar los problemas. Hoy estamos pensando en cambio climático, pero también el no manejo adecuado de las baterías también puede degradar la tierra, afectar los ríos. En África los suelos están impactados. Esto siempre hay que buscar un equilibrio, pero también generando conciencia ambiental, porque definitivamente no se trata de mutar los problemas, sino de buscar soluciones de fondo. Hoy hablamos de cambio climático, que el mundo tiene que ser consciente sobre ello y mitigar y buscar que lleguemos a ese cambio definitivo, que no tengamos una posibilidad de retornar, pero también el tema del manejo de las baterías motiva a tener un discurso muy claro y conciencia sobre el mismo. Director, y le tengo una buena noticia. Antes de invitar a los televidentes para que conozcan también un poco sobre ese proyecto de Casa Colacho que el vicepresidente nos contaba, respecto a las baterías, yo me hice esa misma pregunta cuando en Medellín íbamos a lanzar los primeros buses eléctricos. Bueno, ¿qué va a pasar con las baterías? Y me puse en la tarea de investigar y de preguntarle a las personas encargadas en su momento qué va a pasar en 10 años cuando se acabe la vida útil de las baterías. O sea, eso es un problema que desde ya tenemos que pensar y ese problema ya está resuelto. Me contaron que desde que firmaron la compra de estos vehículos eléctricos, desde ya el proveedor de esas baterías, de los vehículos que tenemos acá en nuestra ciudad y en el Valle de Aburrá, se comprometió a que después de la vida útil ellos son los encargados de realizar todo un proceso que requiere, como usted lo dijo, experticia, recursos económicos y un trabajo muy profesional para que eso no se convierta en un problema en unos años. Entonces, desde ya en Medellín y el área metropolitana estamos pensando en eso, director. En ello estamos pensando, pero yo cuando hablo es en términos macro. Una cosa es unos cuantos hablando del uso de las baterías, otra cosa es 7.000 millones de habitantes que somos en el mundo, todos volcados hacia el uso de baterías. Totalmente. Es ahí donde hay que tener un poco de cuidado. Desde el área metropolitana y desde nuestra ciudad estamos aportando nuestro granito de arena para que en unos años la solución de hoy en día no se convierta en el problema. Y ahora sí los invitamos para que todos conozcamos lo que realiza Casa Colacho y cómo comparte esa energía renovable, el proyecto del cual nos hablaba el vicepresidente. Casa Colacho es un centro cultural de hip hop que enfoca el arte como una herramienta de transformación social y de resistencia a las violencias. Como Casa Colacho somos uno de los cofundadores del Grafitú junto con el Perro Graf. Casa Colacho cuenta en este momento con 18 paneles solares que alimentan este gran espacio como lo es Casa Colacho, donde tenemos equipos de sonido para conciertos, tenemos 5 refrigeradores conectados constantemente, somos 15 artistas que estamos aquí todo el día conectados a un computador, conectados al celular. Con todo este tema es un consumo altísimo de energía, en especial en el estudio de producción musical y el estudio de producción audiovisual, donde el tema de energía se consume constantemente. La ventaja pues de la casa es que también como una apuesta también económica, pero de ayuda al medio ambiente, es que la casa, todo el techo tiene iluminación natural. Bueno, aquí estamos como un espacio también importante para la casa, que es la terraza.
un espacio que también ha funcionado como salón de clases para graffiti. Son 18 en total, lo cual se encarga como de recibir todo ese fotovoltaje y transmitirlo por todo este tipo de tuberías a los reguladores, al conversor, a la batería como tal. Todo el día tenemos el sol sobre nosotros, entonces constantemente estamos recibiendo esa carga de energía solar. Nosotros nos encontramos acá en este momento en el auditorio, es un salón múltiple donde damos conciertos, cineforos, todo lo relacionado pues con la parte artística ya en escena. Hablamos de que, por ejemplo, el tema de la energía solar pasan directamente a las cajas donde llega el conversor encargado de convertir como toda la energía para poder utilizarla, el regulador del fondo y la batería. En caso de que se vaya la energía, haya un apagón general, sea de noche, no nos vayamos a quedar sin energía, ya que vamos a tener una batería que constantemente está entre el 95 y el 98% de su capacidad y no nos deja quedar sin energía completamente. Bueno, este es un proyecto que se da directamente con la Escuela de Ingenieros de Antioquia, con una empresa de energía llamada ERCO Energía, que son especialistas en energía solar, y también como un pequeño asocio con EPM, donde se buscaba empezar a hacer un estudio, un análisis sobre el tema de la energía solar, como la capacidad de consumo. Entonces están en diferentes espacios esto. Lo que empieza a hacer desde esos, recoger esos datos, es ver qué tan eficaz es el tema de la energía solar en una ciudad como Medellín y cómo en un futuro ser esta una alternativa de energías renovables dentro de los territorios. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Estás viendo Área Sostenible. Seguimos hablando de energías renovables en Área Sostenible, un espacio en el que todos podemos aprender, en el que todos podemos interactuar. Por eso la invitación es para que ustedes se contacten a través de las redes sociales y realicen sus preguntas, que aquí estamos con el director y con expertos que nos van a enseñar y nos están enseñando cómo podemos hacer esa transición de la energía que utilizamos normalmente en nuestra casa, la energía convencional, a la energía renovable. Clau, ¿tenemos preguntas? Tenemos muchas preguntas, Lau, para nuestros invitados y también para nuestro director. Las voy a comenzar a leer de acuerdo al orden para que las respondan. La pregunta para el doctor Darío Amar es la siguiente: ¿cuál es la proporción económica que existe entre la energía eólica, la energía solar y la energía que se genera desde el agua? Recientemente, dice @Javier Gómez Salazar, que el alcalde de Medellín y el grupo EPM anunciaron que en entrada en operación Hidroituango se reducirían aproximadamente 13.900 pesos en la factura. La pregunta para nuestro director Juan David Palacio Cardona es la siguiente: ¿qué se está haciendo desde el área metropolitana para promover en los municipios las energías renovables? Y la pregunta para nuestro invitado, el profesor Jairo Espinosa, es: ¿qué se puede hacer desde cada uno de los hogares del área metropolitana para reducir estas emisiones y consumir más energía renovable? Claudia, la pregunta se refiere a la proporción de la canasta energética en Colombia. Actualmente es 80% hidráulico, 20% principalmente térmico. Con la entrada de Hidroituango pasamos de 17.000 megavatios más 2.400 de Ituango a cerca de 19.400, pasaríamos a un 87-88% hidráulico, 12% de los otros recursos. ¿Qué pasa al desplazar los otros recursos? Que entran unos recursos más competitivos. El agua tiene un mejor precio que las térmicas, van a empezar a entrar los renovables, entonces en el largo plazo deben haber una disminución en precios, se van a volver más competitivos los recursos renovables y, si Dios quiere y no tenemos eventos extremos como el Niño, una disminución en las tarifas o por lo menos una estabilización, con la ventaja de que vamos a tener una energía más limpia, más confiable, y van a empezar a entrar en la canasta energética de Colombia productos solares y eólicos. Director, la siguiente pregunta era para usted, pero lo invito para que primero nos responda el profesor Jairo, porque con respecto a la pregunta que los televidentes realizaron, nosotros en Área Sostenible también tenemos un video para mostrarles, entonces que sea el profe Jairo el que comience. Bueno, yo creo que como ciudadanos hay, dependiendo de nuestros niveles de ingreso, podemos hacer distintas cosas, ¿cierto? Aquellas personas que tienen ingresos altos,
pues pueden hacer la inversión en tener vehículos que sean de tipo híbrido o mejor de tipo eléctrico, moverse hacia este tipo ya que el transporte es un generador altísimo de emisiones. En términos de consumo, también podemos comenzar a pensar en alternativas distintas, por ejemplo, a los sistemas de aire acondicionado y comenzar a utilizar sistemas de climatización pasiva. Y yo creo que en eso es muy importante comenzar a ver las posibilidades de reducir la radiación que entra a la casa. Eso quiere decir tratar de cubrir las ventanas para que no se caliente la casa durante el día y tener que ventilar menos en la noche, ¿cierto? Y de esa manera buscar mecanismos de ventilación pasivo sin tener que recurrir al uso de aire acondicionado, que posiblemente con esta tendencia de calentamiento global, y pues nosotros esperamos o proyectamos que la ciudad va a crecer en temperatura, va a crecer la temperatura de toda la ciudad, y eso nos va a obligar a utilizar este tipo de mecanismos. Hay mecanismos de largo plazo y alguien dice cuál es el mejor día para sembrar un árbol, ¿sí? Y es hace 20 años, pero el siguiente mejor día es hoy, ¿cierto? Entonces la reforestación es un elemento que es muy importante. Los árboles no solo dan sombra, sino que la evaporación baja la temperatura y ayuda en ese sentido a reducir ese tipo de consumos. Es importante, hay un electrodoméstico que está conectado 365 días del año, 24 horas, y es el refrigerador. Hay refrigeradores muy antiguos y que realmente pueden generar un cambio. Lo otro es lo que se llaman el consumo hormiga, ¿cierto? Hay una cantidad de electrodomésticos que quedan en eso, que se llaman stand-by, y de vez en cuando pues, se puede ir desconectando para reducir nuestra huella de consumo de energía en general, no solo la huella de las emisiones. Uso de transporte público, uso de transporte masivo son elementos que ayudan en ese sentido, ¿sí? Y bueno, la bicicleta y otras cosas, porque finalmente la movilidad es uno de los grandes generadores de emisiones. Ahora sí, director, ¿qué estamos haciendo en el área metropolitana? Bueno, Laura, desde el área metropolitana yo siempre lo advierto. Lo primero es conciencia de educación ambiental. Definitivamente es el primer valor o principio que se debe promover, y es generar esa conciencia. Lo segundo, tenemos el plan de acción frente al cambio de adaptación al cambio climático. Lo tercero, promovemos la movilidad activa. Queremos también incursionar en un programa de bicicletas eléctricas, programa que hemos hablado con Medellín y con EPM también para avanzar en ese fiel propósito. Pero más que un tema del área metropolitana, existe una política del gobierno nacional donde promueve propiamente el uso de tecnologías para generar energía. Ahí existen unos beneficios tributarios y también se están mostrando constantemente en ese propósito de buscar que exista una canasta energética. También se ha trabajado con algunos actores privados donde se promueve esa transición a vehículos eléctricos, y en el Valle de Aburrá ya existen un número importante de electrolineras instaladas, y esto nace también del acompañamiento con el área metropolitana del Valle de Aburrá. Y Girardota, director, es precisamente uno de los municipios que también nos enseña y nos muestra cómo podemos hacer esa transición a las energías limpias, y en áreas sostenibles se los contamos. Desde Girardota estamos convencidos de que el progreso y el desarrollo debe ir de la mano del cuidado del medio ambiente traducido en el uso de energías renovables. Desde Girardota tenemos 3 proyectos concretos. El primero, la modernización de todo el alumbrado público del municipio, pasar de tecnología de sodio a tecnología LED. Segundo, hemos cambiado todos los semáforos por semáforos solares, 100% solares, y todos los otros que vamos a incorporar en el futuro también van a ser solares. Y tercero, el proyecto de vivienda que tenemos, de vivienda nueva, rural, dispersa en nuestro municipio, deben ser viviendas autosostenibles, en las cuales la demanda básica de energía se debe suplir por medio de paneles solares, y la demanda de agua también debe ser por medio de recolección de las mismas. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible.
Es increíble, llevamos casi una hora hablando de energías limpias, el tiempo se nos ha ido volando, son muchas las preguntas. Clau, de pronto quieras terminar con algunas preguntas, todas son muy importantes, pero de pronto las que nos lleven y nos inviten a utilizar esas energías y hacer esa transición. Así es, Lau, tenemos muchísimas preguntas en este programa, lo que nos da una gran emoción, y la pregunta es para el doctor Darío Amar. ¿Por qué en la costa atlántica y en la costa caribe no se utilizan estas energías renovables? Sí se utilizan, pero como lo dije ahorita, es una combinación entre la eficiencia en la captura de los rayos o de los vientos, el costo de la tierra y la interconexión con el sistema. Obviamente tienen una eficiencia de captura en el solar como de 6.5 kilovatios por metro cuadrado, mientras que en Medellín tenemos 4, hace que sea mucho más eficiente. El dilema es el caso de negocio, cuánto te vale la conexión, cuánto te vale la tierra, y hay un tema importante, es la refrigeración. ¿Puede ser factible? Sí, y va a ser factible, vamos a ver más parques eólicos, más granjas solares, pero seguramente vamos a ver más distribución, más recursos distribuidos en el área metropolitana, y eso va a pasar. Avisos parroquiales que no nos pueden faltar. Rápidamente, los invitamos para que este viernes 13 de agosto nos acompañen desde el municipio de La Estrella, donde vamos a tener nuestro programa Área Sostenible con el alcalde de La Estrella, nuestro director Juan David Palacio y el ministro de Vivienda. Y el próximo martes 17 de agosto estaremos desde Santa Elena con el alcalde de Medellín, nuestro director Juan David Palacio, lleno de sorpresas, un programa donde vamos a resaltar nuestra cultura antioqueña. Y la última buena noticia para todos los estudiantes de instituciones públicas y privadas del área metropolitana es que a partir de la próxima semana tendrán un subsidio a través de la tarjeta cívica para que se transporten de forma gratuita por todo el área metropolitana del Valle de la Aburrá. Fenomenal, fenomenal esa noticia, Clau. Director, quedé con muchas preguntas. Y los televidentes también. ¿Podemos tener otro programa? Haremos otro programa. Y lo comprometí al aire. Total, haremos otro programa y nuevamente agradecer. Siempre estoy atento para escuchar, para construir, pero en esta oportunidad para aprender también. Y todos estamos aprendiendo eso. Directora, a nuestros invitados, muchas gracias. Ya lo dijo el director, los tendremos próximamente en la segunda parte de este programa de Área Sostenible dedicado a las energías renovables. Hay mucho por aprender y hay mucho para hacer en pro de cuidar nuestro medio ambiente. A ustedes los invitamos para que sigan conectados con la programación habitual de Telemedellín y recuerden, este viernes nos vemos en un especial de Área Sostenible. ¡Feliz noche!